Rodearé la ciudad, las calles y las plazas. Buscaré al que ama mi alma. A ti, Jesús. Mi corazón está clamando. Mi espíritu te necesita, te necesita. Ven, mi Jesús, sana mi alma, sáname. Ven, mi Señor, consuélame, consuélame. Te pido, Padre, te necesito. Te pido, Padre, que siempre ahora. Ven, mi Jesús, sana mi alma, sáname. Que viene de Santa Cruz y que Él tiene testimonio de parte del Señor. Le vamos a invitar, el pastor puede pasar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muy buenos días, amadas hermanas y hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. La paz de Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga en este día. Es lo más precioso que tengo el privilegio de estar en este lugar para poder compartir algo lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Mi nombre es Hilarión Reinaldo Tola. Trabajamos con la Primera Avanzada en Santa Cruz juntamente con el pastor Javier Orellana del Ministerio Nuevo Pacto, Poder de Dios. Amén. Venimos de ahí, de esa manera. Quiero decirles que es un gran privilegio estar en esta iglesia para poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y queremos compartir en esta hora. Amén. Me llamo también Reinaldo, me gusta que me llamen hermano. También somos pastor, ya hemos salido, hemos estudiado, el año pasado nos hemos promocionado, estamos llevando una obra en la Ramada también. Entonces, de todas maneras, para el pueblo, un hermano en Cristo para ustedes. Amén. Quiero leer algo, lo que dice la palabra. Amén. Quiero leer la Biblia, si me acompañan con su Biblia, Romanos 8, 28. Al 31. Sentaditos ustedes escuchan la palabra. Dice de esta manera, en el nombre de Jesús. Y luego leeré Jeremías capítulo 1, versículos 4 adelante. Dice de esta manera, Romanos: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también los llamó, y los llamó también los justificó, y los que justificó, a eso también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También quiero leer Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librar, dice Jehová. Palabra de Dios. Cierra tus ojitos, quiero bendecir la palabra en el nombre de Jesús. Padre, bendigo tu palabra en esta noche. Que este testimonio sea, Señor, de bendición. Usa mi vida en el nombre de Jesús. Amado Jesús, tú estás en este lugar y te pido, Señor, sabiduría y entendimiento para poder compartir y para poder hablar lo que tú quieres para la iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Mientras tú te sirves el cafecito, amado hermano, quiero contar un testimonio muy corrido. Ya. Nací un 21 de octubre de 1967. Soy el tercer hijo y tengo una octava que es mi hermana. 6 de ellos murieron y solamente vivimos 2. Usted dirá: ¿por qué murieron esos? ¿Y por qué ustedes viven? Todos murieron niños. Eso es la historia que comienza con la historia de este varón que les habla. Los niños murieron muy temprano, antes que lleguen los 5 años. Mis hermanos, mayores y menores de mí, murieron todos. Murieron enfermos, toditos murieron enfermos. Quien le habla también estaba al borde de la muerte, y tal vez se murió también cuando era niño. Mi hermana, quien vive, es el último que está en Oruro, también de igual manera. Pero Dios ha permitido que estemos en vida para poder hablar a la iglesia, para poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. ¡A su nombre! Así, de esa manera, han pasado violentamente unos meses. Ya teníamos 11 meses. Ese niño tenía epilepsia. Epilepsia donde 4 hasta 9, 11 veces mataba a ese niño. Todo el tiempo era ese el calvario de los padres. Estaba muerto. De pronto se estiraba, se desmayaba y moría. Bueno, pero un día pasó 1 hora, 2 horas y no despertaba, 3 horas y no despertaba, 4 horas y no tendieron a la mesa. Los padres dijeron: ese niño se murió. Al fin, tanto sufrimiento. Después que ese niño ya estaba 4 horas frío, tapado con una sábana, y entonces dijo el abuelo: hay una iglesia aquí arriba, vamos a llamar para que su alma descanse en paz y nos perdone lo que ha pasado. Vino tal pastor de esa iglesia, entonces oraron por ese niño que tenía epilepsia, pidiendo que Dios le dé un buen descanso. Y entonces, al orar ese momento, hizo recibir a Cristo a los padres, a los tíos, a los abuelos. Y en el momento que aquel pastor ungió con aceite ese niño empezó a despertar en esa mesa. Y desde aquel día hasta hoy, que son 45 años, no volvió esa epilepsia. Esa epilepsia estaba conmigo
pasaron ese tiempo. Más tarde han pasado unos años. Sé que mis hermanos están allá en el cielo. Todos se fueron. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que resucitarán los muertos en Cristo primero, irán al encuentro con los que están vivos y entonces nos encontraremos. Tengo la esperanza de ver a mis hermanos que están allá en la presencia con Cristo Jesús. Y es por eso que hoy soy cristiano y soy un siervo de Dios, que tengo esa esperanza. Han pasado años después que ya un día papá se murió con tuberculosis. Escuche bien, murió botando sangre cualquier cantidad. Lo contagió a mi madre, a mi hermana, a mis abuelos, a los familiares, todos con pulmonía y todos cayendo al hospital. Pero doy gracias a Dios que Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estaba bajo la sombra del Omnipotente, nada de tuberculosis llegó a mi vida, a los familiares llegaron, mi vida fue cubierto por Cristo Jesús. Dios venía cuidando mi vida desde mi niñez. Después que han pasado bastante tiempo, ya llegamos a una edad de 12, 13 años, nos dedicamos a la mala vida, a la delincuencia. Empezamos a andar con gente que no debía andar, empezamos a andar, a robar, éramos asaltantes, quien se dice. Empezamos a robar, entrar a las casas, empezar a robar, teníamos cuchillos, teníamos navaja, nos importaba hacer cualquiera a la gente. Ya estamos sobre una edad de 14 años, teníamos un revólver para matar a cualquier persona y podíamos asustar a la gente, y la policía nos seguía y nos hacíamos la burla y nos escapamos las veces de la policía. Pero ahí estamos caminando una mala vida durante 3 a 4 años, durmiendo en la calle, fumando y bebiendo cigarros y cualquier cantidad de bebidas y cigarros y drogas, estando ahí en la calle de la mala vida. Hemos estado así mucho tiempo, andando en esa mala vida, como muchos jóvenes hay veces andan en esa vida. No nos importaba si era mayor y grande, pudiéramos llegar a la persona a hacer daño. Todas las noches era nuestro trabajo para hacer, y luego en el día dormíamos como sapos en los lugares donde nos llegue el día. Y hasta que el momento llegamos a ser líder, era encargado, llegué a ser jefe de un grupo de 25 a 35 personas, porque el que pelea más, el que tenía que ser el líder de ese lugar. Llegamos hasta ese lugar. Pero andando en esa mala vida, recuerdo que un 21 de junio del año 83, algo pasó en mi vida, que Cristo pasó por ahí. Estaba en una esquina, empecé a escuchar la palabra de Dios y nuevamente Cristo me vuelve a rescatar en sus caminos. Una vez que Cristo me rescata en el camino, yo le sirvo con todo amor y predico, camino en las calles sin parar, empiezo a hablar de Cristo y no me importaba de que los malos amigos, de que todos los malos, 100% abandoné los amigos y no me importó, decidí servir a Cristo 100%. Entraba a las casas a la venta, le sacaba el dinero y la gente lloraba, mucha gente hice llorar. Pero después que me convertí a Cristo, empecé a trabajar, junté el dinero y le llevé y le decía: señora, yo le he robado el dinero, esto es hace mucho tiempo que yo le he robado. La gente quedaba admirada y me decía: ¿por qué lo hace? Porque hoy Cristo ha entrado en mi vida, hoy soy cristiano. Todos empezaba a buscar al uno al otro que le hacía daño, empezaba a devolver. Dios hizo ese cambio en mi vida.
Yo di gracias a Dios. Entonces estaba así y la gente me decía: no queremos ese dinero, sírvale, si es cristiano, el día de mañana va a ser pastor, yo creo, porque no hemos visto tal persona así. Y entonces la gente me lo devolvía el dinero. ¿Qué hacía con el dinero? Iba y compraba un montón de Biblias, empezaba a comprar folletos, empezaba a predicar, todos los días predicaba, desde la mañana hasta la noche, la palabra de Cristo Jesús. Eso hacía. Han pasado sirviendo al Señor. Llegó una etapa cuando estaba en el cuartel ya. Estando en el cuartel, de pronto escapamos 3, estoy hablando a los jóvenes. Escapamos 3 de Riberalta en el Beni. 2 de ellos han muerto. Uno fue apuñalado por su padre, el otro al salir ha muerto. Que le habla hasta por la gracia de Dios, porque Dios tenía algo preparado para mi vida. Y le doy gracias a Dios al salir de eso. Ya voy llegando a lo que Dios está haciendo con mi vida. Cuando ya estamos en una edad ya de 17 años, 18, de pronto empecé a tener algo, tenía en mi cuerpo puras carachas. Desde la cabeza hasta los pies había carachas como monedas, como los chulupis, así de todo. Le puedo decir más de 300. La cabeza, la cara, todo cubierto. Pero cada vez que yo lo destapaba, habían gusanos como quinoa ahí adentro. Era que algo me miraba en el espejo, me miraba como quinoas ahí adentro. Yo decía: ¿por qué así mi cuerpo? Año y medio. Y entonces estaba así. Cuántas cosas de inyecciones me pusieron, tratamiento. Todo eso pasó con mi vida. Y entonces yo lo lloraba. Yo no quería mirar a la gente, a nadie. Yo decía: no quiero ver a nadie porque yo tengo gusanos, todo mi cuerpo se está pudriendo. Y el médico me dice: jamás hemos visto acá esto se llama lepra blanca. Yo que conocí la Biblia le decía: ¿qué me ha hecho, Señor, para tener esta lepra blanca? En mi casa no salgo, no camino, no quiero que nadie me vea. Andaba así con dolor. Pero un día Dios llegó a través de una radio desde Puerto Rico. Mi padre espiritual, que es Gigi Ávila, escuché sus mensajes y llegó la palabra de fe y empezó a sanar Cristo mi vida aquel día. Yo dije: el Señor lo ha sanado. ¿Cuántos pastores han orado? Y entonces empecé, dije: gracias porque solo tú has orado por mí. Cuando ya pasó eso, pasó un día, pasó 2 días, todo estaba tapado, mi cuerpo estaba ahí con todas esas como chulupines de todo, me miraba todo el cuerpo. Llegó el domingo, eran 3 días. Yo dije: tengo deseo de ir a la iglesia. ¿Cómo voy a ir a la iglesia así? Pero fui y me duché en la mañana, 5 de la mañana, y hacía chorrear el agua caliente, la paz, y caía el agua. ¡Pum! Señor, no quiero mirar, voy a mirar gusanos porque me duele. Calor y temperatura y punzadas todo mi cuerpo. Pero cuando me iba a liberar así soltando, con mis ojos cerrados, y luego empecé a abrir y mirar al suelo, había un montón en el suelo. Cuando miré, mi piel estaba completamente cerrada. Estaba cerrada. En 3 días Dios lo cerró. Milagro tal cual nunca he escuchado ni he visto. Todo hueco y podrido, los gusanos, estaba todo desde la cabeza. Era el hombre con manchas blancas por todo lado. Le dije: gracias, Señor, porque tú has hecho este milagro para que Dios te sirva y cuente a la gente. El Dios sabe escuchar las oraciones y hacer milagros a su nombre. Así, de esa manera, empecé a ver los milagros de Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que eso ha hecho con mi vida. Más tarde empecé y me vengo a Santa Cruz. Ya estoy en Santa Cruz sirviéndole al Señor.
Pero un día de repente lo que sucede, que yo estaba preparándome para ser pastor, estudiando en el seminario teológico, y de pronto un día, de la noche a la mañana, este pie izquierdo quedó más pequeño que el otro. Era chueco y no podía caminar. Yo dije, ya soy cristiano y así todavía Dios me quiere. ¿Cómo quieres que yo predique? Ya mi pie más pequeño. Y así, los hermanos de la iglesia que me decían, algunos decían, ahí llega el cojito, ahí decía, ahí llega el rendo, ahí llega el antabaja. ¿Sabe que cuántos apodos me ponían? Yo decía, Señor, camino chueco y camino así, parezco ser un chimpancé. Y me daba cosas llegar así a la iglesia. Caminaba por las calles de las aceras, este pie arriba, el otro abajo, para que nadie se dé cuenta lo que estoy. Fui a los médicos y me dicen, hay que sacarle aquí otro pedazo para que este lado pueda enderezar, a nivelar los pies. He ido a los especialistas, lo mismo. Oraron en la iglesia, no pasa nada. Pero un día, como una vigilia como esta, y a la vez el ayuno, yo le dije, Señor, yo amo los ayunos y las vigilias. Yo no sé, yo espero, yo voy a venir a buscar mi milagro. Si tú no haces nada, yo no salgo de la vigilia hasta hacer algo. Pero cuando de pronto caí al altar y empecé a doblar mi rodilla, y desde que le entré y no salí de la rodilla, creo que eran 4 o 5 de la mañana, esa hora llegó como un agua caliente por aquí, como algo se desataba. ¿Qué pasó? Creció mi pie. Creció mi pie. Señor, creo que estoy bien. Y luego salté y me paré. Hasta hoy Dios ha hecho el milagro. Tengo los pies para saltar, tengo los pies para caminar. Dios sabe hacer crecer los pies. Con quien le crea a Dios, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Le dije, gracias, Señor, ya me estaba haciendo un milagro. Y luego de repente dije un día, más tarde dije, como todo joven ya, siempre hay tentaciones, decido ya no ir a la iglesia, decido apartarme de la iglesia. Entonces empiezo a decirle, me voy a ir. Pero todavía no me fui, estaba desanimado. Y luego, en uno de esos, me tocó ir al Beni, y me fui al Beni. No quise trabajar más para el Señor, no quise más predicar, no quise más hablar de Dios. Cuando llegué al Beni, no pasó 2 días, 3 días, estaba en el frigorífico trabajando como técnico operador y ya, para desgracia, caí al hospital Trinidad y me dicen los médicos, usted tiene absceso, parecía un fisiculturista y ahora, ya no era aquel todo deshecho, todos los brazos, las piernas, un fisiculturista. Médico me dice, tienes bacterias, tienes gusanos ahí adentro. Yo ese rato dije, Señor, pero hace muchos años eso ha pasado, tal vez ha quedado eso. Y el médico dice, es posiblemente que usted algo tiene adentro. Entonces en eso estaba en el hospital internado 3 días. Un domingo llega, es algo asombroso. Yo estaba en la cama, no me movía. Entraron 2 personas vestidas de blanco. Lo único sé que vinieron a mi cama y me dijo, de aquí el día miércoles está saliendo sin ninguna operación. Oraron por mí y se fueron. No me di cuenta quiénes eran, pero a nadie más hablaron. Más tarde me di cuenta, eran los ángeles, habían venido a orar y a sanar mi cuerpo en aquel hospital. Quedé asombrado. Le
monté a los pacientes, le dije, desapareció todo, puedo caminar. Y me decía, ¿quién es el que te lo ha orado? Búscalo. Y lo había en todo el hospital, nadie. Era el Señor que me ha metido y me sanó y me sacó de nuevo de ese hospital, sin ninguna cirugía, sin ninguna operación. Le doy la gloria a Dios, lo que Dios ha hecho. Más tarde, unos días, estaba en mi cuarto. Estaba ahí en el cuarto. De pronto entra una luz a mi cuarto y era aquel ángel que me había venido al hospital. Y empieza a levantar mi cuerpo y flota en el aire. Y entonces cuando flota en el aire y lo veo mi cuerpo tendido en el piso, y me dice, te voy a llevar a lugares donde tú no conoces. Y empecé y me llevó a donde vivían las hormigas. Las hormigas eran los monstruos más gigantes. Yo era más pequeño que una hormiga andando en esos castillos. Y una voz retumbaba y decía, nadie se puede escapar de mí. ¡Nadie! Si yo cuido las hormigas, también a ti te cuido. Difícil que te escapes de mí. Y entonces quedé asombrado de todo lo que estaba pasándome. Y entonces una voz sale y me dice, le vi de blanco, Reinaldo, hace una hora que te estoy esperando, levántate y vamos. Y de pronto me levanté 2 de la mañana y me fui a la iglesia a orar. Conté lo que había pasado, lo que había venido, aquel rostro blanco al diácono. Lloramos juntos hasta la amanecida. Fue un día de gloria aquel día en esa iglesia. El Espíritu Santo descendió aquel día en ese lugar. Fue algo tremendo, donde los enfermos se sanaron, hubo bastante liberación. Luego después, pasaron unos tiempos más, me volví a Santa Cruz nuevamente en ese lugar. Estaba en Santa Cruz, ya empiezo a formar un hogar, y luego decido a irme de este lugar. Dije, ahora voy a irme a otro lado y me voy a Quijano. Ya tengo una familia y estoy en Quijano. En Quijano me sucede algo. De pronto ya estaba un mes alejado de la iglesia. Me fui a trabajar con ganas de tener una casa, un negocio, un carro para salir adelante. Pero ahí fue cuando vino tal vez el diablo para destruirme. Cuando vino ese momento, sucedió que yo estaba de pronto en mi cuarto con la madre de mis hijos y de pronto